Buenos días para todos. Y antes de compartir la palabra de nuestro Dios, vamos a poner en las manos de nuestro Creador y Padre. Pidamos al Padre de la vida que nos bendiga siempre a nosotros, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestra patria y que ilumine siempre nuestro entendimiento para que su palabra sea para nosotros la luz que guía nuestra vida. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No tiene disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituye en juez de los demás, pues al condenarlo te condena a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas, y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecia la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión? ¿Y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor, que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, le dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticia, le dará un castigo terrible. Todo aquel que le haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismo. Palabra de Dios. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa, ya nada me inquietará. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor. Es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. Solo en Dios he puesto mi confianza. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él. El pueblo mío, desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que le hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasan la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley, maestro. Al hablar así nos insulta también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no la tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Vamos en el Evangelio a mirar cómo Jesús le habla a los fariseos y a los escribas, y el Señor le está hablando de manera un poco severa, pero Jesús lo hace porque es patán con sus hijos, no. Jesús lo hace porque quiere que ellos reaccionen
porque tienen una vida muy distinta a lo que deberían llevar. De ellos decía Jesús, haga lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Por eso el Señor es severo con los fariseos, con los escribas, porque decían una cosa, vivían otra, y de ellos Jesús le decía, tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos y no quieren escuchar, se cierran a escuchar el mensaje de la salvación. Y vemos hoy varios ayes que Jesús lo dice para poner en alerta a los fariseos y a los escribas, para que ellos se den cuenta de que donde están no es el camino. Pues bien, le dice el Señor, ay de ustedes fariseos, porque pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero olvida lo más importante, olvidan la justicia, el amor de Dios. Y el Señor les recuerda que esto debería practicar sin descuidar aquello. Pues bien, debería practicar lo que es pagar el diezmo, está bien, pero que no tiene que olvidar lo otro, lo más importante, que es la justicia y el amor. Y en otras palabras, si llevamos estas palabras de Jesús al momento contemporáneo que estamos viviendo nosotros, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo que está bien que nosotros demos limosna, pero así como nosotros damos limosna, que eso está bien, también nosotros debemos practicar la justicia y el amor de Dios, porque puede ser que nosotros vayamos a misa, damos la limosna para la parroquia y luego en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, somos personas injustas, personas que no practicamos el amor de Dios para con el prójimo. O nosotros llegamos y hacemos nuestras oraciones, pero después que terminamos nuestras oraciones, comenzamos a tener una vida muy distinta a lo que nosotros estábamos allí orando, rezando o leyendo un libro, la Biblia, o un libro espiritual, y está totalmente divorciado lo uno con lo otro. Y aquí los fariseos estaban totalmente divorciados lo uno con lo otro. Hacía una cosa que el Señor le dice, está bien que lo practique, el dar el diezmo, pero no se olvide de la otra, que es tan importante o más importante, que es la justicia, ser justo con nuestros hermanos, el amor de Dios, mostrarle el amor que le tengo yo a Dios, también manifestarlo en mis hermanos. Y no porque nosotros damos esto, ya con eso estamos nosotros pagos, como hice esto, no es necesario hacer lo otro. Pues así más o menos hacían los fariseos, si ayudamos acá, pagamos nuestro diezmo, pues no es necesario practicar la justicia, y se hacían, y eran personas severas, personas humillantes, y eso es lo que el Señor le dice, no, practique una cosa, está bien, pero la otra es hasta más importante, la justicia. Y como le dije, a veces nosotros nos puede pasar o nos puede estar pasando hoy día, nosotros hacemos nuestras oraciones, pero luego cuando vamos al campo cotidiano de la vida, somos personas injustas con los demás, duros con los demás. Ese amor que le tenemos a Dios no se manifiesta con los demás. Y como el ejemplo que le coloqué de que doy la limosna y pienso que como ya estoy dando la limosna, tengo el derecho de practicar cualquier clase de injusticia. ¿Cuántos dueños de empresas, de negocios, de repente va a misa el domingo, da una limosna y tiene trabajadores que tienen salarios que no son lo que le deben pagar, o tiene personas extranjeras trabajando en su empresa y como no tiene papeles, le paga mucho menos de lo que le deben pagar? Pero eso sí, el domingo está dando una limosna, pero como el domingo doy una limosna, tengo el derecho de practicar la injusticia en mi empresa o en mi casa o donde yo me muevo cotidianamente. Una cosa no tiene que dejar la otra. Jesús nos enseña, está bien, paguemos el diezmo, hagamos la caridad, pero no se olvide practicar también la justicia, el amor de Dios
mostrárselo a Dios amando a nuestro prójimo. Y luego también le dice, ay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas, que le hagan reverencia en las plazas. Y el Señor le llama la atención porque ellos se llenaban de mucho orgullo, de mucha vanidad, querían los primeros puestos, que lo vieran, que lo tuviesen presente, que los invitaran a comer, pero se olvidaba de lo más importante, se olvidaba del servicio, se olvidaba de ser solidarios, se olvidaba de que nosotros en esta vida venimos a hacer un papel, pero uno de los tantos papeles que tenemos que hacer es servir. Y Jesús nos lo dice, aprende de mí que he venido a servir, no para que el mundo me sirva, yo vine fue a servir, y también nosotros tenemos que hacer un tanto de lo que Jesús nos enseñó, a ayudar, a servir a nuestros hermanos. Pero cuando somos así como los fariseos, nos llenamos de vanidad, de orgullo, y pensamos que todo el mundo tiene derecho de que nos adulen, que nos saluden, que hablen bien de nosotros, que nos saque fotografía, que nos ponga por ahí en un perfil del WhatsApp de un amigo o de un compañero, vernos en los perfiles del WhatsApp. Pensamos que la gente nos debe venerar, colocar en un altar, y eso es lo que buscamos. Y cuando no nos lo hacen, nos hiere, nos lastiman, y comenzamos nosotros, pues como nos hieren, nos lastiman y no hablan bien de nosotros, comenzamos nosotros también a herir a las personas porque no nos tienen en un pedestal, porque no nos coloca en el perfil de su WhatsApp, porque no me tomaron una fotografía, porque no me invitaron a comer. No, el Señor no nos quiere a nosotros con ese mundo de orgullo, vanidad. El Señor quiere que nosotros nos pongamos la casaca de Jesús y que en la vida debe haber tiempo para todo. Es verdad, hay tiempo para compartir, para hablar, pero tenemos que colocarnos la casaca, y cuando nos colocamos la casaca no buscamos tanto que nos adulen, sino todo lo contrario, buscamos es ayudar, servir. Y eso es lo que el Señor le llama la atención a los fariseos, porque no lo hacían. Y los doctores de la ley, hay un dicho que dice, el que mantiene la boca cerrada no entra mosco. Allí estaban los doctores de la ley, estaban calladitos, pero tomaron la palabra, le dijeron, uno de ellos tomó la palabra, un doctor de la ley, le dijo, maestro, al hablar así nos insulta también a nosotros. Y Jesús pues también fue contra ellos, pero vuelvo y digo, Jesús no lo hacía porque era patán, Jesús no lo hacía para humillarlo, sino todo lo contrario, para que ellos reaccionaran, ¿sí?, de ese sueño que ellos tenían, de ser tan insensatos, para que pensaran, Jesús lo hacía para mover su mundo. A veces iba a reflexionar, a pensar, Jesús me dijo esto, ¿por qué me lo dijo? ¿Por qué me lo quiso decir? ¿Qué debo hacer? Pero no lo hicieron, o muchos de ellos no lo hicieron. Y Jesús le dice, hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con carga insoportable, pero ustedes no la tocan ni con la punta del dedo. Ellos se enseñaban, predicaban, pero le ponían carga pesada al pueblo y ellos pues no la cumplían, y cuando la cumplían era para que el pueblo lo viera, que ellos eran cumplidores de la ley, pero cuando los ojos del pueblo no estaba puesto en ellos, pues eran todo lo contrario, no hacían lo que enseñaban, no hacían lo que predicaban, y por eso Jesús pues también le llama la atención a los doctores de la ley para que en ellos hubiese esa compatibilidad de vida donde lo que yo digo es lo que hago y no ser hipócritas, digo una cosa y hago otra. Pues bien, vamos nosotros a terminar esta reflexión y como lo debemos hacer siempre, nos colocamos en las manos de María para que la Virgen nos lleve siempre al encuentro de su Hijo Jesús. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día de lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca,
No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Pues bien, antes de terminar, no se olvide que debemos practicar la caridad, pero sin olvidar la justicia y el amor para con Dios. Será hasta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos cuide a todos.